Hoy vamos a explorar algo fundamental para entender quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo. El concepto del sujeto de la comunicación. Este sujeto, cada uno de nosotros no es solo un emisor, es un receptor de mensajes, es un ser complejo, lleno de contradicciones, moldeado por las influencias sociales y por la tecnología. Y por el contexto histórico vamos a ir desglosando en 6 ejes. Cada uno de ellos es un reflejo de nuestras facetas y contradicciones. Identidad y gestión del yo. Comenzamos por nuestra identidad y la constante gestión del yo. No somos simplemente individuos aislados. Nuestra identidad, que creemos que somos, se construye en función de nuestra interacción con los demás. Cada conversación, cada acto de comunicación, estamos negociando quiénes somos. Sí, te estoy volviendo un poquito loco. Pero bueno. Nos ajustamos, moldeamos, a veces nos transformamos para encajar o para diferenciarnos. El experimento de Milgram nos da una pista inquietante sobre la dinámica. ¿De qué se trataba esto? Los sujetos del experimento aplicaban descargas eléctricas a otros bajo indicación de una figura de autoridad. Ahora la pregunta es, ¿qué los llevaba a actuar de esta forma? ¿Eran personas inherentes, crueles? La verdad que no. La autoridad y el contexto en el que estaban inmersos reconfiguraban temporalmente su identidad, llevándolos a hacer cosas que jamás habrían hecho, en una situación normal, claramente. Este experimento nos muestra que nuestra identidad no es fija, es maleable, capaz de adaptarse a las circunstancias y a las expectativas que otros tienen de nosotros. Ahora, aquí se expone el juego en el concepto de gestión del yo, donde nuestro yo se define no solo por nuestras propias creencias, sino por el lugar que ocupamos en el contexto en el que interactuamos. Nos damos cuenta que no hay una identidad única, sino un yo en constante construcción y reconstrucción. Siempre en relación con el otro, con el que se espera de nosotros. A ver, vamos a la segunda teoría, que es el pertenencia y conformidad social. El segundo eje define al sujeto de la comunicación, que es la pertenencia en conformidad social. Como los seres humanos tenemos una profunda necesidad de pertenecer. Queremos sentir y queremos formar parte de algo más grande que nosotros mismos, o de nosotros mismos, de un grupo, de una comunidad, de una causa. Esta necesidad de pertenencia puede ser tan fuerte que en ocasiones estamos dispuestos a dejar de nuestro lado, a un costado, nuestras ideas, nuestra individualidad. Un claro ejemplo de lo que vemos en el experimento de la ola. En este caso, Ron Jones demostró cómo se podía crear un estado de mentalidad fascista en un grupo de estudiantes que empezaron a actuar en función de una identidad grupal, adoptando saludos, símbolos y hasta una estructura jerárquica que los hacía parte de algo supuestamente importante. Esta conformidad colectiva llegó a ser tan poderosa que los individuos estaban dispuestos a renunciar a su autonomía en favor de la cohesión grupal. La conformidad social tiene sus beneficios, nos da un sentido de propósito y de pertenencia, de seguridad, pero también tiene un lado oscuro. Cuando cedemos demasiado a esta necesidad de pertenecer, vamos siempre a correr el riesgo de perder de vista nuestra individualidad, nuestra capacidad crítica y de actuar en forma que quizá contradicen nuestros propios valores. El sujeto de la comunicación, en este sentido, es una mezcla de ser autónomo y de ser un ser que depende de los otros para definir quién es. A todo esto, también existe la tercera parte, que es autoridad y obediencia. Es el siguiente eje donde la autoridad y obediencia en cualquier sociedad. La autoridad cumple un rol regulador que establece normas, que organiza la convivencia y en teoría nos protege. Sin embargo,
Los experimentos de Milgram y de la cárcel de Stanford nos muestran límites peligrosos de la obediencia. En el caso del experimento de Zimbardo, un grupo de voluntarios fue dividido en guardias y prisioneros y muy pronto los guardias comenzaron a usar su autoridad. Tanto los guardias como los prisioneros asumieron sus roles con tal intensidad que los comportamientos abusivos y humillantes se volvieron comunes. El experimento tuvo que ser cancelado apenas 6 días porque las identidades se habían desdibujado, tanto en los individuos que perdieron en sus roles y la autoridad en este caso actuó como un catalizador que desdibujó la moralidad y el juicio de las personas. Aquí vemos un aspecto oscuro de la comunicación, el momento en el que dejamos de cuestionar y de ejercer nuestra propia esencia porque aceptamos sin reparar la superioridad de otra figura. A ver, entonces, el sujeto de la comunicación no solo es una persona que emite y recibe mensajes, también es un ser que en presencia de una autoridad puede sacrificar su criterio personal. Hasta ahí creo que estoy siendo un poquito claro. En este proceso se convierte en una versión de sí mismo que probablemente no reconocería en otro contexto la autoridad. La autoridad tiene el poder de modificar nuestras decisiones y de borrar los límites de nuestra propia identidad. Vamos con el cuarto concepto, que es la construcción de realidades y la persuasión. La comunicación no es solo un intercambio de información, es una creación de una realidad compartida, como diría Marshall McLuhan. El medio es el mensaje, lo que significa que no solo importa lo que decimos, sino cómo a través de un medio lo decimos. Un medio como la radio o la televisión no solo transmite un mensaje, también moldea el mensaje que afecta y le da forma a lo que interpretamos. La transmisión de La Guerra de los Mundos de Orson Welles en 1938 hizo creer a los oyentes que estaba ocurriendo en ese momento una invasión extraterrestre. Es un claro ejemplo perfecto de cómo un medio puede transformar la percepción de la realidad. La gente no cuestionó en ese momento lo que escuchaba porque el medio, la radio, tenía una autoridad incuestionable en ese momento. De la misma forma, los documentales o los programas de realidad simulada también crean verdades que moldean nuestra comprensión. Esto nos recuerda que el sujeto de la comunicación no solo recibe información, sino que también vive inmerso en un sistema de persuasión constante. Y que en la realidad se construye y se reconstruye continuamente, así como los sujetos de la comunicación debemos cuestionar la verosimilitud de los medios y los contenidos, las narrativas que recibimos y que nos moldean. Esto también nos inducen y crean ciertas versiones del mundo y a menudo nos hacen omitir unas cosas y no omitir otras. Nos convertimos en los co-creadores de realidades, en sujetos activos que no solo consumen información, sino que también interpretan y la convierten en una parte de experiencia cotidiana. La subjetividad y la autopercepción es otro aspecto esencial. Cómo percibimos nuestra identidad, según Walterón, describe la diferencia entre la oralidad y la escritura y cómo forma parte de la comunicación la percepción que tenemos de nosotros mismos y los demás, el mundo digital donde gran parte de la comunicación ocurre en las redes sociales. Proyectamos versiones de nosotros mismos y a veces difieren de nuestra identidad real. Este fenómeno crea una especie de dualidad, una versión pública y una versión privada de quienes somos. Las redes sociales podemos crear una versión idealizada de nosotros mismos, mostrando lo positivo, los logros, las experiencias felices, pero esta identidad proyectada no siempre, absolutamente, no coincide con nuestra identidad real. Este desajuste puede generar
conflictos internos y una sensación de falta de autenticidad. El sujeto de la comunicación es entonces una figura que oscila entre dos versiones, la versión pública que muestra al mundo y la versión privada que se mantiene para uno mismo. A ver, en esta dualidad también quiero dejar en claro que nos lleva a preguntarnos sobre los efectos psicológicos de esta autopercepción fragmentada, la presión de proyectar una imagen ideal en las redes sociales. Por ejemplo, esto puede generar ansiedad, insatisfacción, una desconexión con nuestra identidad auténtica, cómo los sujetos de la comunicación estamos constantemente negociando entre lo que realmente somos y lo que queremos mostrar. Es algo que nos genera un impacto, como también nos genera impacto la tecnología en la identidad de la comunicación. La tecnología no es solo una herramienta para comunicarnos, es una extensión de nosotros mismos, y McLuhan nos recuerda que cada medio amplía una capacidad humana y al hacerlo transforma nuestras relaciones e interacciones en la era digital. Nuestros dispositivos son una parte de nuestra identidad. Los teléfonos inteligentes, las redes sociales no solo nos permiten comunicarnos, sino que también construyen nuestras relaciones y en muchos casos redefinen nuestras identidades. La tecnología actúa como un espejo, pero es un espejo que muestra versiones de nosotros mismos que quizás no estamos reconociendo. Esta extensión tecnológica de nuestra identidad transforma cómo nos relacionamos con nosotros mismos, y cada interacción en redes sociales, cada mensaje, me gusta, se convierte en una parte de una identidad digital, una versión pública que a menudo difiere de nuestra identidad privada. La tecnología entonces nos convierte en sujetos de comunicación que están expuestos a una constante construcción y deconstrucción de su propia identidad, donde los límites entre lo real y lo virtual se vuelven algo difusos. Y para todo esto me gustaría dejar una conclusión. En el sujeto de la comunicación no es un simple transmisor de mensajes, es un ser complejo moldeado por su entorno que busca pertenecer, que obedece, que crea realidades y que navega entre múltiples versiones de sí mismo. En este sentido, cada uno de nosotros debe asumir la responsabilidad de ser críticos, conscientes y en cada acto comunicativo, conscientes en cada acto comunicativo. Lo que yo me gustaría preguntarte es si estamos dispuestos a ser moldeados por la autoridad o conformarnos sin cuestionar, si vamos a permitir que los medios construyan nuestra realidad sin evaluar su veracidad. ¿Somos auténticos? ¿Realmente vos crees que somos auténticos en nuestras interacciones o proyectamos o solo creemos que los otros esperan? La invitación es a ser sujetos críticos, a resistir la conformidad cuando sea necesario, a utilizar la tecnología con criterio, a abrazar la complejidad de nuestra identidad, porque ser un sujeto de la comunicación es mucho más que emitir y recibir mensajes. Es un acto de autodefinición constante. Espero que te haya gustado este podcast y que lo hayas disfrutado como yo también lo disfruté.